Hola, soy María Álvarez Villar, doctoranda de la Universidad de Vigo, y vengo a presentaros la propuesta de videojuego que he planteado a partir de La Gitanilla de Miguel de Cervantes, Las aventuras de Preciosa. Un videojuego que está pensado para el aprendizaje de español de extranjeros y además también para poder dirigirse a un público hispanohablante. Como todos sabemos, en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido muchísimos cambios en relación a la infancia de los niños y a cómo se relacionan con el mundo. Cuando los niños de los 80 salían a la calle a jugar, ahora ha cambiado mucho. Ahora los niños ya no salen a la calle a jugar y se relacionan a través de la tecnología, de los videojuegos o de cualquier otro elemento que venga relacionado con la tecnología. Como afirma Stefanel, este cambio es muy rápido, ha surgido muy rápido y todos nos hemos tenido que adaptar sobre la marcha. Los padres se han adaptado a que sus hijos ahora se comuniquen a través de las tecnologías, pero lo que no hemos visto es si se han adaptado el sistema educativo a estas nuevas tecnologías. Porque claro, si los niños ya conviven desde pequeños, desde su presente, con estas tecnologías y lo van a seguir haciendo en el futuro, probablemente con tecnologías mucho más desarrolladas, lo lógico es que estas tecnologías formen parte del currículo escolar. Al igual que forman parte, pues las competencias lingüísticas, competencias matemáticas, todo este tipo de competencias que llevan siendo naturales para el sistema educativo son igual de válidas e incluso igual de importantes que las disciplinas tecnológicas que ahora forman parte de la vida de los niños. Entonces, no podemos pretender que los niños se formen en un sistema educativo en el que faltan partes de su vida y de su futuro. Además de esto, podemos comprobar que ha habido una gran aversión hacia los videojuegos, mucha crítica por parte de muchos medios de comunicación. Hay aquí algunos titulares que os puedo leer: el peligro de los menores en la adicción a los videojuegos, los peligros de los juegos online, son los videojuegos los que fomentan la violencia, son peligrosos los videojuegos, y en realidad lo que estamos observando aquí es que se repiten tres palabras: violencia, peligro y adicción, cuando realmente autores como Gros Salvat afirman que sí, que los medios de comunicación están poniendo el foco en la posibilidad de que los juegos sean violentos, pero no están poniendo el foco en que no todos los videojuegos son violentos. Si extrapolamos esto al mundo de la literatura, ¿podemos afirmar que todas las novelas son violentas? No, porque cada una pertenece a un género distinto. Y el tema principal de cada obra, en este caso podemos incluir dentro de obra videojuegos, libros, películas, el tema principal de cada obra se basa y se sirve de unos temas secundarios, entre los que se puede encontrar la violencia para hacer la historia mucho más verosímil, atractiva y que el público quiera seguir esa historia. Y si, como decía, lo extrapolamos a la literatura, la saga de Crepúsculo de Stephanie Meyer sí tiene violencia, pero ¿es la violencia lo más importante de esta saga? No. Lo mismo ocurre con El niño en pijama de rayas. ¿Hay violencia? Obviamente, y mucha, pero es que lo que quiere mostrar es un hecho histórico. No podemos cambiar la historia. La historia fue violenta, pues la reproducimos como fue. Del mismo modo que en películas como puede ser Kill Bill, Django desencadenado o sagas de videojuegos como Tomb Raider, la violencia no es lo principal. Es decir, podemos usar un videojuego igual que usamos cualquier recurso audiovisual, cualquier libro, cualquier material para clase y luego trabajar sobre él en clase. Entonces, no podemos descartar tan fácil un elemento simplemente porque alguien diga sin ningún tipo de argumento que son violentos. Obviamente sí, hay videojuegos que se basan en la violencia, pero también hay videojuegos que se basan en explicar cómo ocurrió la Segunda Guerra Mundial o cómo funcionan las diferentes sociedades a lo largo del mundo. Los videojuegos, como afirman Delgado y del Campo, son un descanso de la guerra que tiene el adulto. Para los niños es una forma de aplicar la inteligencia, una forma de enfrentarse a la inteligencia, una manera de poder enfrentarte a los problemas sin tener miedo a equivocarte, sin ese factor que la vida no lo podemos obviar en la vida. Y así es como surge el Game-Based Learning, un enfoque en el que el proceso de aprendizaje es mucho más interesante porque viene a partir de la diversión. Es decir, lo principal del Game-Based Learning es la diversión y a partir de ella crear un contenido que pueda ser aplicado a un aula. Tiene muchísimos beneficios. ¿Por qué?
porque lo más importante es que estamos aprendiendo en un contexto. Lo que aprendemos lo aprendemos para aplicarlo en un contexto. No lo aprendemos para llegar a casa y olvidarnos de él. No chapamos. Simplemente lo que hacemos es aprender unos contenidos y aplicarlos en el mismo momento. Y si nos equivocamos, lo podemos volver a intentar infinitas veces y ahí es cuando empieza a desaparecer el miedo a la equivocación, porque como lo puedo repetir tantas veces, no hay ningún problema. De hecho, incluso la clínica de la Universidad de Navarra afirma que, al igual que la televisión, los videojuegos son algo que en su justa medida funciona bien. Tú a tu hijo no le vas a poner a ver Sálvame Deluxe, le vas a poner canales como Cartoon Network, como Plan TV, no vas a ponerle programación destinada a adultos para un niño. Pues lo mismo ocurre con los videojuegos, no podemos destinar un videojuego para adultos a un público que viene siendo mucho más joven. Griffiths, por ejemplo, afirma que los videojuegos hacen que el alumno tenga la posibilidad de enfrentarse a esos problemas, equivocarse, acertar, y que el estudiante además se familiarice con la resolución de problemas, que es uno de los aspectos más importantes de la vida, ya no solo del currículo escolar, sino en la vida propia. La resolución de problemas va a formar parte de toda nuestra historia como humanos. Van Eck, por su parte, habla de que los videojuegos provocan un constante ciclo de hipótesis y formulación, ensayos y revisiones, mientras que el juego transcurre, el personaje, es decir, el alumno, recibe un feedback inmediato, no tiene que esperar a que el profesor corrija los contenidos que le ha hecho, no tiene que esperar a hacer unos ejercicios y ver si está correcta su respuesta o no. Directamente lo haces y sabes si está bien o está mal. Por otro lado, hay otros autores que coinciden en que los beneficios de los videojuegos son principalmente que fomentan la creatividad, la resolución de problemas y el aprendizaje de las diferentes habilidades sociales, que es algo que a veces se olvida mucho en el sistema educativo, las habilidades sociales. Echeverría también entiende que los videojuegos incrementan habilidades que son necesarias para las relaciones humanas, y si tenemos una herramienta con la que podemos fomentar y mejorar esas habilidades para relacionarnos con los demás, ¿por qué no la vamos a utilizar? Hay autores también que creen que ya esto, simplemente por el hecho de ser un videojuego, una forma de arte narrativo, ya es motivo suficiente como para incluirlo en el currículo escolar. Pero yo creo que va más allá de un arte narrativo. Tiene mucho más trasfondo. El Game-Based Learning, y aplicando sus principios en relación con los videojuegos, es una herramienta de incalculable valor, con la que podemos introducir los contenidos que nos dé la gana en clase, obviamente contenidos que tengan relación con nuestra materia, basándonos en un precepto latino muy antiguo y que tenemos que volver a recuperar: prodesse delectare, aprender divirtiéndonos, que es lo más importante. Hay muchos autores que confirman que la actitud frente al aprendizaje, si el alumno está motivado, feliz y tiene ganas de aprender, el alumno tiene un aprendizaje efectivo, un aprendizaje que va a quedarse mucho más tiempo en su memoria y le va a resultar mucho más útil. De diferente manera, si empleamos un sistema en el que el alumno no se divierte y simplemente vaya a clase a chapar, a pasar el trámite, no vamos a conseguir que ese alumno interiorice ninguno de los contenidos que nosotros pretendemos y que entendemos como importantes. Con esto pretende demostrar que la tecnología ofrece un prisma mucho más amplio del que se está empleando actualmente en las universidades, en las escuelas. Se está empleando de una manera muy sistemática y no se está utilizando todas las herramientas y posibilidades que nos ofrece la tecnología. Los únicos responsables de su aprendizaje son los niños, los alumnos, en un videojuego. Ya no son un sujeto pasivo en la clase, donde tú tienes que recoger todo lo que te enseñan, sino que pasas a ser un sujeto activo y pasas a disfrutar y a elegir tú qué es lo más interesante y qué te llama más la atención. Así es como nace Las Aventuras de Preciosa, un juego RPG pensado para ordenador. Un RPG es un videojuego en el que el jugador controla un personaje y está en un mundo recreado en el que tiene que recorrer toda una historia y, por lo tanto, superar una serie de obstáculos para llegar hasta el final. Obviamente, como ya mencioné al principio, este videojuego se basa en la novela de Miguel de Cervantes, La Gitanilla, perteneciente a las novelas ejemplares, y pretende
presentar al público la España del siglo XVII, en un contexto desconocido, pero que cada vez se va a hacer mucho más conocido. Empezamos con Preciosa y Andrés, como empieza Cervantes en su novela. Los dos protagonistas. En particular empezamos en Preciosa entrando en Madrid y se desarrolla la historia hasta que conoce a Andrés. En ese momento cambia la perspectiva y empezamos a jugar ya no con Preciosa, sino con Andrés. Empezamos a controlar el personaje de Andrés. Este tipo de cambios de personajes se pueden ver en videojuegos como el GTA V, en el que la historia está compuesta por 3 protagonistas y según lo que el videojuego vaya necesitando, nos va cambiando de personaje para adaptarse a lo que es la historia. Por otro lado, a partir de las lecciones que el jugador realice en los diálogos, podrá cambiar el transcurso de la historia. El final no cambiará nunca, puesto que no se quiere desvirtuar la novela cervantina, queremos adaptarla, pero no estropearla, por así decirlo. Entonces el jugador podrá cambiar el transcurso de la historia, es decir, podrá tener muchas más misiones, menos misiones, aprender de frases hechas que puedan responderle a algunos personajes no jugables. Son muchas cosas que puede el jugador decidir solo con su diálogo, pero lo que sí que no va a cambiar nunca es el final de la historia. En esto se puede parecer mucho a una saga bastante conocida en el mundo de los videojuegos, como es la saga Fallout. Sin embargo, se distancia de ella en el sentido en el que en este videojuego los jugadores solo podrán participar en esas misiones secundarias que se encuentren en el lugar donde ellos están. No pueden cambiar de localización, tienen que seguir la historia principal y al mismo tiempo pueden elegir en ese transcurso desviarse y hacer otras cosas, pero nunca volver atrás. Por otro lado, también se parece a la saga Kingdom Hearts de Square Enix, en que la forma en que hilamos los diferentes episodios del videojuego son vídeos explicativos o vídeos en los que se reflejan cosas que fueron más complicadas de adaptar al formato del videojuego. Bueno, las principales características ya las he mencionado. Por otro lado, sí que me gustaría aclarar, como precisé al principio, que esto era un videojuego para extranjeros con un nivel B2, por un motivo bastante, yo creo que sencillo, y es que si queremos presentar el videojuego a un público hispanohablante y le ponemos un vocabulario demasiado sencillo, el juego ya no le está haciendo un desafío cognitivo. Entonces has cogido el nivel B2, así como aspectos culturales incluidos en el plan curricular del Instituto Cervantes y en el marco común europeo de referencia, para poder adaptar este juego para que los alumnos de nivel B2 puedan jugarlo y aprender más de España y del español, y así como también puedan jugarlo alumnos españoles, hispanohablantes, y pueden aprender lo que escribió Cervantes en la Gitanilla a través del videojuego. Bueno, ahora hacemos un cambio de escena a la pantalla de mi ordenador para seguir con el Game Design Document, que viene siendo el documento de diseño del videojuego. Las 2 primeras partes ya las he contado, pero creo que estas que siguen es más fácil entenderlas si lo vemos con nuestros propios ojos. Por lo tanto, empiezo ya por donde estoy, aquí en la ambientación del juego y en los colores. La ambientación ya la hemos comentado. Los colores y la elección de ellos es la tonalidad sepia y se basa en la psicología de los colores, puesto que estos colores que veis aquí representan pues el pasado, la añoranza, y nos hemos basado en ese tipo de gamas de marrón. A continuación empieza la caracterización de los personajes, tanto el diseño de las vestimentas como su apariencia, bueno, un poco todo lo que viene siendo el contexto en el que se podían encontrar, y para que la diseñadora encargada de hacer los dibujos de los diferentes personajes tuviera algún tipo de inspiración o se acercara un poquito más a lo que se podía ver en el siglo XVII en España. Y bueno, yo le pasé esta tabla que veis aquí, en el que pues vengo poniendo diferentes cuadros del siglo XVII. A continuación viene lo que es la parte de ítems y puntuación, que vendrían a ser los objetos. Todos ellos también son diseño de Elena Gómez de Bon. Y bueno, para ello, en esta parte, lo importante es reflejar cuál es el objeto y cuántas veces o de qué manera puede aparecer en el juego. Asimismo, también aparecen aquí los animales que no se pueden cazar pero que van a aparecer en la historia, como son
el caballo y la mula, el resto de frutos y hortalizas que también aparecen a lo largo de todo el mapa del videojuego. Y por último tenemos lo que son las armas ya más específicas que el jugador podrá escoger en uno de los capítulos. Tendrá la opción de escoger entre el arcabuz, el mosquete y la pica larga, armas representativas de lo que es el barroco en España. Por último, en esta parte lo que nos encontramos es pues, la puntuación que el jugador irá ganando a lo largo de su travesía por cada obstáculo que supere y así subir de nivel y mejorar pues, sus habilidades y capacidades. Asimismo, también cabe comentar que a la vez que su total power, como se ve aquí reflejado, su fuerza total, que son los puntos de experiencia, va subiendo, también lo harán los enemigos, con lo cual ese desafío cognitivo que el jugador tiene no va a desaparecer en ningún momento. Por supuesto hay que especificar qué se gana y cómo se gana en cada momento y seguramente y lo más probable es que este documento, el día que llegue a hacerse realidad este videojuego, tenga que ser revisado, ya que a medida que se vaya diseñando podrán surgir nuevas ideas, así como salir defectos que pueda haber en el diseño y de los que no nos hemos dado cuenta. En este caso, ahora lo siguiente que tenemos son las localizaciones, además de los mapas de las diferentes ciudades en las que Cervantes localiza su historia y por las que los gitanos hacen su travesía. El jugador, a través de esas misiones secundarias y esas decisiones que hablábamos antes que podía tomar en sus diálogos, tendrá pues lo que viene a ser la taberna, la sastrería, el mesón, los conventos, y en cada uno de ellos tendrá una serie de misiones. Por ejemplo, en los conventos tendrá que hacer diferentes dulces para las monjas. En el mesón pues podrá tener que hacer diferentes tareas que le encomiende el dueño del local, así como también podrá jugar a diferentes juegos de cartas y demás cosas. Y por último ya llegamos a lo que viene a ser el diseño de capítulo por capítulo, en el que lo principal es dejarle claro a los diseñadores qué es lo que ocurre y qué es lo que va a pasar. Yo he escogido el capítulo 11 porque creo que es uno de los más representativos tanto de lo que comentaba de los diálogos como de las posibilidades que ofrece este videojuego. Y entonces, principalmente en lo que se basan cada capítulo y lo que tiene que tener, a pesar de que no haya un modelo establecido para un Game Design Document en el que se pueda basar todo el mundo y poder seguirlo, se ha escogido o se ha realizado con el que espero que el día que llegue el momento del diseño sea lo más claro posible. En primer lugar, el encuentro. Se trata pues de la conexión con el capítulo anterior, de cómo empieza este capítulo, cuál es la relación con el capítulo anterior. En este caso es cuando Andrés entra a su cabaña a dormir, se muestra una transición negra que denota que ha empezado un nuevo día y por lo tanto un nuevo nivel o capítulo. Lo siguiente es la descripción, que puede llevar a confusión con el progreso, pero creo que es muy sencilla la diferenciación cuando lo equiparamos con la literatura y entendemos por descripción el tema principal y por progreso un pequeño resumen de lo que va a ocurrir. Entonces, en la descripción de este capítulo 11, las primeras clases de hurto, Andrés irá a una colina cercana a la Duar a practicar cómo robar con un gitano joven. ¿Cuáles son los objetivos de este nivel? Es decir, ¿qué es lo que va a desafiar al jugador? ¿Qué es lo que va a atraer al jugador? ¿Qué es lo que tiene que hacer? En este caso, aprender a hurtar. La siguiente categoría sería el progreso y bueno, pues resume un poco lo que va a ocurrir en este capítulo. En este caso, el jugador en cuanto salga de su cabaña se va a encontrar con el gitano joven, quien le va a enseñar a robar. Dependiendo de lo que elija el jugador en su diálogo, como veremos más adelante, podrán pasar dos cosas. O bien va a aprender a rajar bolsos y recibirá una navaja como arma secundaria, o por lo contrario, el jugador va a aprender a hacer el empujón de gracia, es decir, a empujar y robar con un empujón. También aquí es preciso especificar cuáles son las teclas que hay que accionar, cuál es el proceso de resolución, qué es lo que tiene que hacer el jugador en el sistema en el que se encuentra.
y también relatar pues el final de este capítulo, que viene siendo que se encuentra con unos labradores y tiene que practicar por fin de manera real el hurto. Otro de los aspectos que es necesario incluir dentro de este diseño de capítulo son los ítems u objetos que pueden o no aparecer en este nivel. La navaja, pues en este caso aleatoriamente pueden aparecer animales para darles diferentes tipos de viandas, frutos rojos, especias, tomates, zanahorias, demás. Y el botín que el gitano joven le saca a los labradores. Por otro lado, también es necesario precisarle a los diseñadores y programadores quiénes van a estar en este capítulo, quiénes van a aparecer en este capítulo, y también hay que precisar, por supuesto, la banda sonora que escucha el jugador mientras se desarrolla este capítulo. Por último, llegamos al guión, el último apartado de este documento, en el que se refleja pues las conversaciones, se describen los vídeos explicativos que hilan los diferentes capítulos, cualquier minijuego que se pueda incluir y demás. En este caso también se va a ver reflejado lo que es la elección de diálogo de la que veníamos hablando, pero lo que no va a cambiar, como decía, es el hilo argumental de la historia de Miguel de Cervantes. Entonces aquí vemos cómo se explica el aprendizaje del empujón de gracia y aquí se explica el aprendizaje para rajar los bolsos. Para finalizar con este Game Design Document, me gustaría también añadir que en el juego también se ven reflejados los diferentes acentos y diferentes expresiones coloquiales que hay en el español, por lo tanto también suponen un input no solo académico, sino también algo más coloquial. Y no me voy a olvidar tampoco de mencionar que todos estos personajes que estáis viendo aquí en pantalla son obra de Elena Gómez de Bon, a quien le tengo que agradecer muchísimo, que es una Junior 3D Artist valenciana, y ha conseguido con su maestría acercar esos personajes a lo que estaba en mi mente cuando yo empecé a pensar en el videojuego y sobre todo acercarlos a la descripción que Cervantes hacía de ellos.